Muchas gracias, Cindy, por la presentación. Y bueno, vamos a tratar de compartir con los amigos. Estuve viendo dentro de la sala que hay gente amiga de distintos ámbitos profesionales, de Rotary y de otras actividades que nos acompañan. Y la idea es compartir con ustedes algunos datos. A diferencia de Sol, quizás por formación de contador público, mi mundo son más los números. Entonces la idea es compartir algunos números, algunas estadísticas, algunas herramientas, y después aquellos que son emprendedores, aquellos que tienen alguna empresa o que están en algún ámbito oficial, también, digamos, un poco plantear cuáles son herramientas o tips o características que se pueden tener en cuenta para, aún en el contexto que nos toca vivir en Argentina y que vivimos de crisis en crisis. Alguien me dijo, este es un país donde cuando le preguntás a alguien si viviste la última crisis, en realidad no sabés cuál, ¿no? Porque estamos todo el tiempo en crisis. Así que bueno, si vamos avanzando con la presentación, vamos a tratar de mostrar algunos datos. Después obviamente se van a poder profundizar. Algunos son conceptuales y otros son numéricos. El primero es que hoy la información abunda más que el oxígeno. Por lo tanto, podríamos decir que no vale nada. Y uno en Google puede encontrar un mar de datos y posiblemente esté aquel que nos sirva, pero no sabemos cuál es, ¿no? Entonces, cuando ponemos algo en Google, posiblemente nos diga 4.227.000 documentos y no sabemos cuál es el elemento que estamos buscando, porque estamos como infoxicados, ¿no? O sea, digamos, hay una sobreabundancia de información después del desarrollo digital, donde el gran problema es discernir cuál de toda la información que existe es aquella que nos puede servir para dos o tres cosas, porque la información es útil para dos o tres cosas. Una, para decidir. Decía Cindy que tomamos más de 30.000 decisiones. Para comunicar y para prospectar. Acá este cuadro me parece importante para hacer referencia a nuestro país, y que es la trampa de los promedios. Si hablamos de Argentina, generalmente estamos en una crisis y los números macroeconómicos, por eso si hay economistas en la sala les pido que me disculpen, pero en general para mí la macro no sirve para nada. No sirve para nada porque que me digan que este año el PBI va a caer 10 o 12%, yo no sé qué cosa puede hacer alguno en su empresa, si vende medias o si tiene una panadería o si pasa algo. Y como digo siempre, si hacemos alguna comparación, aquellos que vivan en el departamento, bueno, yo vivo en departamento, quizás muchos no, pero el tema del consorcio, generalmente cuando todos bajamos al consorcio, todos nos quejamos, nos va mal, pero alguno cambia el auto. Entonces en este país siempre hay gente que le va bien. Quizás no es la mayoría, pero no es que a todos nos va mal. Y este es un gráfico donde hago la diferencia de la información que uno puede ver con dos ópticas muy distintas de lo que pasa en los medios, donde más allá del tema ideológico, siempre los medios buscan el escándalo y las malas noticias. Y ahí está el chino que en el 2001, esa foto recorrió el mundo, al chino que en Fuerte Apache lo robaban, y yo creo que la vio hasta mi tía en España. Y a la izquierda está una fábrica que se llama Riasa, donde yo conseguí a mi mejor cliente, que estaba a una cuadra del chino, y esa fábrica se hizo millonaria y no salió en ningún lado. Entonces en las redes sociales, cuando nosotros hablamos de nosotros, nos va bien, comemos asado, festejamos los cumpleaños, todo es bárbaro, todo es maravilloso, pero si vamos a buscar oportunidades en los diarios, les digo, no las busquen, porque todo el mundo que aparece en el diario es porque se va a quejar de algo, pero nunca al que le va bien, que es a quien deberíamos tratar de encontrar para hacer algunas cosas, porque deberíamos buscar vecinos que les vaya bien, vamos a encontrar cosas en general de buenas noticias. Hay un diario que dice solo buenas noticias, y les doy un segundo para que imaginen cuál es el nombre de ese diario, y seguramente no lo conocen,
porque las personas no nos gustan las buenas noticias, porque creo que no soportamos lo positivo que le pueda ir a los demás. Ese diario se llama buendiario.com. Si quieren encontrar solo buenas noticias, pongan en internet buendiario.com y ahí van a encontrar solo buenas noticias. Pero un poco la idea de acá es entender de dónde venimos, a dónde vamos, cuáles son los números y por otro lado lo que me interesa es qué es lo que podemos hacer. Este cuadro que posiblemente no lo ven, yo les digo no se hagan problema, igual la presentación la van a tener. Lo que ven son los amarillos, los verdes y al final los rojos sobre la derecha, de cómo vino el consumo y la evolución de las ventas en los distintos sectores. Abajo está el promedio, arriba uno de los sectores más importantes que es alimentos, y lo que pueden ver es que las ventas se estuvieron recuperando en general. Esto es todo el canal tradicional y venta tradicional hasta febrero, y en marzo, donde arranca la cuarentena, tenemos una caída del 40%, 48%. El piso, lo que los ingleses se llaman kick rock bottom, que es el donde tocamos fondo, fue abril, que la caída es un 58%, mayo un 50%, y se empieza a descongelar la cuarentena o pasa a ser una cuarentena blue, y ya el último mes de junio, con datos más o menos oficiales, tenemos una caída de menos 34%. La realidad es que son números malísimos, veníamos mal. Esto de la cuarentena, que para mí es una locura y lo podemos tratar en otra oportunidad, creo que fue un daño autoinfligido en lo socioeconómico que generó una catástrofe económica a un país que creo que no la necesita. Entonces acá pueden ver las caídas en alimentos el último mes comparado con el año pasado, menos 19%, el tema de las farmacias menos 12%, y obviamente los sectores más castigados son los de bienes durables, donde tenemos el tema de muebles, el tema de textil, que tuvieron caídas de 50 al 70% en esos 3 meses, con lo cual la recuperación va a ser muy complicada. Pero como digo siempre, no todo es negativo, y este es un ejemplo. Las ventas online para este año se proyecta con un incremento de cerca del 40%. La mayoría de los analistas con los que conversamos hablando de las ventas online menciona que posiblemente esto aceleró entre 3 y 5 años el desarrollo digital que veníamos encarando. En general, las ventas que venían creciendo a una tasa real en términos de unidades del 11 al 29%. Este año, obviamente, producto del coronavirus, la cuarentena, etcétera, estamos en un escenario que va del 40 al 120% de crecimiento, y obviamente la gran estrella argentina de Latinoamérica es Mercado Libre, con más de 90.000 transacciones promedio, que obviamente también se engancha con todo el tema del delivery que está muy potenciado. El otro tema es que en lo digital cada vez más trabajamos con bases de datos, y yo les traje 2 bases de datos resumidas. Una, la de Argentina, donde pueden ver el total de los quits, 814.906 quits hay en Argentina, y al lado, para que tengan referencia a Misiones, 12.282 son las empresas, entidades que existen en la provincia de Misiones, de las cuales 3.172 corresponden a comercios, en agricultura 1.788, industria manufacturera 1.094, y ahí tienen el resto. Esta es la estructura. Acá lo que traté de sintetizar es un concepto para que los empresarios tengan en cuenta. La información está disponible. Lo que hay que saber es dónde está disponible y cómo utilizarlo. Porque lo que vino para quedarse es la profundización de la tecnología, el uso de flujo de datos y el formato asociativo. Acá lo que tienen es un resumen total de la base de datos de personas. En Argentina hay 46.535.000 personas. La provincia de Misiones tiene 1.272.000 personas, de las cuales hay 30.000 personas que tienen un ingreso formal arriba de 50.000 pesos, y de los cuales 13.422 son menores de 40 años. Esto es para entender que tanto el mundo corporativo como el mundo de los individuos
y si esto se los digo para Argentina, imagínense lo que es el resto del mundo, pero es similar en Latinoamérica. Digamos, el énfasis es la información está. Ahí lo tenemos a Enzo con el micrófono abierto, que sí, gracias. Entonces, un poco para que los empresarios, los emprendedores, hay que tratar de hacer foco en lo que es el core del negocio de cada uno y tratar de optimizar el proceso comercial sistematizándolo de la misma forma que sistematizamos los procesos industriales. Porque lo que es indefectible es la incorporación de tecnología en cualquier actividad que uno tenga. Yo digo, si alguien tiene una peluquería y no está incorporando reconocimiento facial, posiblemente en 5 años no va a cortar más el pelo. Porque el tema tecnológico, digamos, es algo que no solamente vamos a comentar el caso de Uber, pero se está dando en todo y obviamente se está acelerando. Por lo tanto, me parece fundamental transmitirlo como un elemento que hay que tener en cuenta, y ese elemento de la digitalización y la incorporación de tecnología, ver de qué manera uno lo asocia a la incorporación de flujos de datos que puedan ser útiles para cada una de las actividades en las que estemos trabajando, ya sea para comunicar, para planificar, porque si voy a poner un local quiero saber cuál es mi potencial de la zona, etc. Este es un gráfico para que los empresarios y emprendedores entiendan la relación de facturación y rentabilidad. No siempre conviene crecer, a veces creciendo uno pierde plata. Entonces, en general las empresas chicas, las pymes, pueden ser muy rentables si alguien tiene, por ejemplo, una panadería o una verdulería. Al momento que se le ocurre, porque le va bien poner, y seguramente le va bien porque está en la caja, cuando se le ocurre poner una segunda o una tercera, ya no podés estar en la misma caja en 2 o 3 lugares al mismo tiempo, y ahí empieza a tener que poner controles, etc. Entonces, en general las empresas que están complicadas son las que están en una zona media, y las grandes compañías sí pegan la vuelta y tienen un aumento más que proporcional de la rentabilidad. Con lo cual, este es un gráfico que habría que hacerse, dependiendo en qué actividad esté cada uno, para entender si realmente le conviene crecer y si el objetivo es facturación o rentabilidad. Llegando a uno de los últimos charts, este es para mostrar el proceso comercial. El proceso comercial lo que tiene son distintas etapas en la gestión. La mayoría de las etapas en este momento son absolutamente delegables. Lo que no se puede delegar es el cierre de la operación, pero se puede delegar todo lo que está en la parte de arriba de esa pirámide invertida, donde vemos conseguir información, publicidad, prensa, redes, emails, etcétera. No es algo que tenga que hacer un vendedor, es algo que tenemos que tercerizar para ser eficiente. Y al vendedor, que suele ser un recurso caro, LinkedIn dice que van a quedar el 30% de los vendedores que existen en este momento, porque cada vez se está haciendo más digital el proceso comercial. Y el vendedor tiene que entrar sí o sí en la etapa de cierre. Si alguno fue a alguna reunión de tiempo compartido, sabe lo que estoy hablando, porque el closer, digamos, no se puede reemplazar. Todo el resto sí. Y esto es el último gráfico que me parece trascendente para dejar cuál es el tip para tratar de buscar las oportunidades aún en momentos difíciles como los que nos tocan. Uno es el tema de incorporar tecnología, ya lo dijimos. El segundo es el formato asociativo. Uno de los ejemplos, y muy virtuoso, es el formato de franquicia. Cómo crecer el formato de franquicia, tomando una franquicia, desarrollando una franquicia, es algo absolutamente virtuoso porque permite asociarse con un desarrollo exitoso. Por lo tanto, les recomiendo profundamente que evalúen las alternativas vinculadas al tema de la franquicia, ya sea para el desarrollo como para la incorporación. Y el último tema es la cobertura regional. Los que están en Misiones seguramente le pueden llegar a vender algo a aquellos que están en Misiones o a los correntinos, pero digamos tienen que exportar a cualquiera de los 46 millones que viven en Argentina, y si no, más aún con la virtualidad, y buscar opciones fuera de Argentina en toda Latinoamérica. Nosotros estamos haciendo eso, creo que hay que salir del riesgo país y, digamos, fundamentalmente, digamos, tratar de buscar oportunidades fuera de la zona de confort donde uno está. Bueno, muchas gracias, espero haber dejado alguna idea y si hay alguna pregunta la contestamos y quedamos a disposición.
Muchísimas gracias, Nelson, realmente muy claro. No sé si hay algunas consultas, pueden escribirlas por el chat. Gracias, bueno, Lucas. Algo que mencioné. ¿Sí? No, ahí veía algunos mensajes del chat y agradecía a Lucas el mensaje y algunos amigos que me están escribiendo. Acá Gastón pregunta, ¿qué economía del mundo no cayó durante la pandemia? Ya que decís que la cuarentena no sirve. No, la cuarentena sirve, pero me parece que es una discusión larga. Todas las economías del mundo cayeron, y eso está claro, y la pandemia obviamente es una catástrofe. Lo único que digo es que me parece que se exageró y se produjo un daño económico mayor al necesario, porque tenemos, digamos, quizás alguno lo pueda tomar con una connotación política y a mí realmente no es un tema que me interesa y no pasa por ahí. Creo que creo que entramos demasiado temprano en la cuarentena y creo que hay como cierto enamoramiento en distintos gobiernos de todos los signos. Yo no estoy a favor de ninguno o de otro, solamente pienso en cómo los empresarios generan oportunidades en ese contexto. Me parece que el manejo de la cuarentena fue distinto en varios países. Obviamente hubo recaídas, obviamente hubo situaciones y es una de las opciones, pero me parece que estamos, como en muchos temas, enfrentando problemas nuevos con soluciones viejas. Aquí hay algunas consultas. Gloria pregunta, ¿cómo ves el network marketing en el futuro? Lo veo muy bien. Creo que hay que articular el proceso para que las personas que solicitan algunos favores terminen monetizándolo, porque si no, digamos, el tema de la economía colaborativa donde nadie paga nada me parece que no es sostenible. Lo mismo que no es sostenible la gratuidad, como por ejemplo en el tema de la información, digamos, pasamos todo un boom de la gratuidad de la información, donde hoy toda la información gratuita, no quiero decir que es toda basura, pero hay una buena parte, la información que uno necesita cuando la necesita. El mundo necesita organizarse de manera tal donde los favores tengan alguna retribución, porque todos necesitamos que otras personas hagan cosas por nosotros y hay que ver cómo organizar esto de que yo hago un favor por otro, pero de alguna manera tengo que tener una recompensa, en dinero, en bitcoins o en algo, ya que le estoy haciendo algo que le agregue valor a un tercero. Entonces me parece muy positivo, solo que no hay que entrar en algunos engaños y hay que ver cómo se organiza para que las personas que aportan el valor tengan la retribución que corresponde. Hola. Ahí sí. Te leo otra consulta. Sí. Hernán dice, la construcción es de saber general que es un gran motor de reactivación de la economía. Yo estoy en el rubro de la construcción. ¿Sabe qué perspectiva hay para adelante en este rubro? Los números de la construcción, y estaba viendo los números de emisiones, están dando una caída hasta ahora, digamos. Estuve viendo los números de cemento y los números de permisos de construcción. Yo creo que la construcción debería, digamos, tener un signo positivo, porque lamentablemente es una de las pocas cosas con las cuales los argentinos podemos convertir los ahorros en algo parecido al dólar, porque, digamos, como no creemos en la moneda y a los argentinos, bueno, no es que no queremos ahorrar en pesos, sino que ya quedó absolutamente demostrado que no tiene sentido ahorrar en pesos y está muy difícil salir a comprar dólares por obviamente todas las restricciones que hay. Yo creo que una de las alternativas que puede canalizar buena parte del ahorro puede ser la construcción y eso me parece que le da algunas perspectivas positivas. Preguntan, Nelson, si el e-commerce se sostendrá o seguirá aumentando. No, el e-commerce es explosivo la tasa de crecimiento que tiene, así que como decía, digamos, tenemos 3 escenarios de crecimiento para este año. El más pesimista es que va a crecer en volumen un 40% y el más optimista es que va a crecer un 120%. Estamos llegando a tasas de e-commerce
similares a países avanzados, donde posiblemente el 6% del volumen de compras totales que se realizan en Argentina van a ser online. 1 de cada 3 compradores nuevos que hizo alguna compra online, dice que quedó muy conforme y va a seguir comprando. O sea, el e-commerce es una herramienta absolutamente irreversible y por eso creo que todos deberían ver en qué manera pueden llegar a incorporarla, porque más allá de la cuarentena, lo que hizo, o la pandemia, etcétera, como le llamemos, lo que esto hizo fue acelerar todo el proceso que ya veníamos desarrollando. Gustavo pregunta, Nelson, ¿crees que el Business Intelligence es factible de aplicar en las pymes? Sí, totalmente. Las pymes tienen montones de posibilidades de aplicar Business Intelligence y tener información de mercado. El tema de tener información de mercado no es un tema de costo, porque se puede acceder a muy bajo costo, es un tema de cultura. Hay gente que valora tener información, hay gente que no valora tener información y prefiere trabajar con la intuición. Son modelos y, creo que tiene ventajas trabajar con información. Para mí es algo obvio, no es un tema de costo y es absolutamente accesible para las pymes. Se puede entrar con muy poco dinero, no pasa por un tema de costo, como en todas cosas, en los autos, en lo que fuera. El tema es si uno le interesa o no. Bien, acá te hago una combinación de dos preguntas. Por un lado, Nelson, ¿qué cambios se han producido en el consumo con esta cuarentena? ¿Crees que se van a mantener? Y creo que va de la mano con la siguiente, que dice, ¿cuáles tendencias visualizar post-cuarentena? Hay algunos cambios que no se van a mantener, porque el formato de consumo de la cuarentena, disparó algunas cosas que obviamente en la medida que la gente se empiece a movilizar, no se van a sostener. Algunas positivas, otras negativas. Obviamente la gente va a salir y va a consumir fuera del hogar, todo lo que fueron consumos fuera del hogar se cayeron. Las ventas de los supermercados aumentaron porque la gente terminó consumiendo en su hogar. El concepto, una cosa muy importante, es que el concepto de la venta, en general el marketing y la venta está traccionada por el deseo. Y lo que pasó en la cuarentena es que el deseo pasó a un segundo plano y básicamente nos concentramos en la necesidad. Entonces yo creo que una de las cosas a rescatar con la salida de la cuarentena es tratar de trabajar sobre el deseo, sobre las motivaciones positivas y no simplemente en productos obviamente de consumo masivo y necesario y que todos fuimos a comprar y en algunos casos a estoquear innecesariamente, pero sí creo que hay algunas cosas que posiblemente como formato de compra lo que apareció es lo que llamamos un omni-shopper, un comprador que no compra en un solo lugar, sino que compra en un montón de lugares, pero también una compra por necesidad, que yo creo que en la medida que la gente puede empezar a movilizarse nuevamente, a salir del desconfinamiento, etcétera, las empresas cayó muchísimo la pauta publicitaria, y sobre todo pauta publicitaria de rubros que eran muy fuertes, como todo el tema de estética, belleza, etcétera. Y eso seguramente va a volver, porque fue una situación muy estacional que obviamente se va a recuperar en la tendencia anterior. Bien, vamos a leer dos preguntas más. Te leo una que dice, ¿cuáles son las claves para lograr implementar y sostener una asociatividad proactiva? Perdóname, estaba viendo la pregunta de Daniel, ¿me repetís? Discúlpame. Sí, ¿cuáles son las claves para lograr implementar y sostener una asociatividad proactiva? Muy bien, es un muy buen punto, una buena pregunta. La clave es entender, pensar que la otra persona es un socio. Es fundamental la cultura asociativa, no es simplemente pongo una franquicia, entonces consigo a alguien que ponga plata para que yo pueda hacer crecer mi negocio. No es un tema de financiar el crecimiento, es entender, es la generosidad, es dar, asumiendo que obviamente vamos a recibir. Si uno organiza bien el sistema, si es sistemático,
si digamos, lo organizamos como corresponde, el proceso asociativo es virtuoso. Ahí veía una pregunta de Daniel que hacía, la hago muy cortita, digamos, la venta directa, ¿no? de las empresas al consumidor final. Bueno, eso es una de las tendencias que también estuvimos viendo. Hay compañías que largaron campañas que en otra época hubiese sido impensable, ¿no? Unilever sacando campañas para que el consumidor final compre un pack de productos de limpieza, Felfor sacando campañas para que el consumidor final compre golosinas directamente a la fábrica. Digamos, hubo cambios muy fuertes, algunos de estos se van a sostener, pero bueno, creo que una de las cosas muy importantes es que el ser humano tiene una capacidad de adaptación, no voy a decir que es infinita, pero realmente muy alta, y esto obviamente nos puso a prueba. Y yo creo que aquellos que van a no solamente sobrevivir, sino que van a aprovechar la situación, son aquellos que tienen mayor capacidad de adaptación a los nuevos formatos. Bien, como última pregunta, porque estamos justos con el tiempo, una pregunta que te voy a hacer dos comentarios. ¿Qué sectores crees que pueden quedar mejor armados para recuperar la economía post-pandemia? Y una consulta que va con esto también, que es en Corrientes, ¿qué oportunidad de negocios podría haber para pequeñas inversiones? Es muy bueno. Bueno, es muy buena y es un poco difícil para contestar en mi caso, porque hicimos un trabajo donde analizamos sector por sector, 63 sectores, pero dividido en 24 provincias. Entonces, digamos, las particularidades son muy distintas. Tanto para Corrientes como para Misiones, los sectores vinculados a la alimentación, creemos que obviamente son los que tienen mejor recuperación. Sectores vinculados al tema de celulosa y papel, lo mismo. Alimentos en general, seguramente van a tener perspectivas positivas. Lamentablemente, los sectores vinculados a hotelería y turismo, los datos para este año van a ser malos. Sectores textiles van a ser muy de nicho, y otros sectores, el forestal lamentablemente, la parte de comercio exterior sí, porque hay empresas que tienen contratos ya asegurada la venta por años a un precio más o menos fijo, pero la realidad es que muchas de las empresas vinculadas al tema forestal están orientadas a la producción de madera y mueble para el mercado interno, y eso están bastante golpeados porque son bienes durables, con lo cual, digamos, como comentario general, más o menos creo que lo describí. Después siempre hay que ver particularidades, porque siempre, aún en los mercados o sectores que pueden tener perspectivas en general negativas, siempre hay oportunidades, como dije al principio. Los promedios se esconden diferencias y depende cómo hagamos las cosas, podemos encontrar oportunidades.